Y se nos viene el retiro de siervos y la semana que viene vamos a estar preparándonos para servir al Señor. Y en este retiro de siervos están todos invitados, siervos, gacelas, rinocerontes, todos invitados para servir al Señor. Y si usted no está en un ministerio, esta es la oportunidad para que usted esté sirviendo a Dios. Y entonces se va a hacer todo, los stands, se van a poner la galería de ministerios y usted puede ahí ver dónde puede servir al Señor. La idea es que todos participemos. Así que voy a hacer como a manera de Juan el Bautista, alguien que va preparando el camino para el retiro de siervos. Y en esta noche vamos a hablar de trabajar juntos y lo que va a ser el lema del retiro, hasta que todos lleguemos. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Hasta que todos lleguemos. Ese es el lema y está en Efesios capítulo 4, versículo 13. Ese es el pasaje donde está hablando acerca de la unidad del Espíritu Santo y de los dones que dio Dios a la iglesia, a cada uno de nosotros, para que participemos de una manera como un cuerpo. Porque dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y entonces dice el versículo 11, él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí está la frase, hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos, es la idea. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Es decir, que dio el Señor dones a los hombres para que todos lleguemos. La idea es que todos funcionemos de tal manera que podamos ayudarnos unos a otros. Ahí están, pueden ver de este lado, ahí el dibujito. Bueno, eso es la liebre Juan y la tortuga Pedro, ¿no? Existió un hombre que vivió entre los años 500 y 600 antes de Cristo, llamado Esopo, y él escribió unas 300 fábulas que después los filósofos fueron repitiendo, y como eran historias cortitas y todas tenían una moraleja y una enseñanza, quedaron en el tiempo y hasta el día de hoy se siguen recordando muchas de aquellas fábulas. Ahora, esta es la fábula, evidentemente, la que vamos a hablar hoy, para usarlo para navegar en esto de trabajar en equipos. Es la fábula que él escribió, imagínate, tantos años antes de Cristo y todavía hoy es viva. ¿Cuál es? ¿La fábula de qué? De la liebre y de la tortuga, ¿no? Y se acuerdan cómo es la historia, ¿no? De la liebre y la tortuga. Ahí había un desafío en el bosque. Y entonces se presentaba la tortuga como el exponente, el retador de aquel que era el animal más rápido del bosque, la liebre. Y entonces se preparan todo y ahí salen corriendo y la liebre, por supuesto, era muy veloz y salió disparada y dejó muy lejos a la tortuga, ¿no? Y entonces, como tenía mucho tiempo y mucha distancia, se entretuvo en un montón de juegos y cosas. Y al final terminó rendida, acostada a la sombra de un árbol, y ese fue el tiempo, toda esa distracción, fue el tiempo que necesitó la tortuga para avanzar. ¿Se acuerdan la historia? ¿Alguien se las contó alguna vez? ¿No? Bueno, es la historia de para viejos, que los más viejos conocemos. Y entonces la liebre se duerme en la sombra de aquel árbol y la tortuga pasa. Cuando la liebre despierta, se da cuenta que la tortuga ya está muy cerca de la meta, corre, y cuando está a punto de llegar, bueno, la tortuga pasa su último piecito y ganó la carrera, ¿no? Esa es la historia, y la moraleja era que escribía Esopo era que, bueno, los lentos y seguros le ganan a los rápidos y presumidos, ¿no? Los lentos y confiables le ganan a los rápidos y orgullosos, que son presumidos, y esa era la idea, ¿no?
Ahora en este mundo globalizado, en donde todos tenemos que trabajar en equipos, las empresas se fusionan en una sola, los países se fusionan y trabajan todos en equipos, estudiantes de la universidad hicieron una historia tomando esta como base para aplicarla a nuestro tiempo. Y entonces continuaron en este siglo con esta fábula, pero le agregaron más historias. Y entonces dijeron que la historia no terminaba ahí, sino que la liebre, al ver que había perdido, desafió nuevamente a la tortuga y dijo, bueno, yo en realidad no me ganó la tortuga, perdí yo, porque me la creí. La próxima vez voy a correr con todas las ganas, con todas las fuerzas y sin parar. Y entonces hubo una segunda carrera en donde la liebre corrió a toda velocidad, no se distrajo en uno de los juegos que había en el camino, no se puso a descansar, no se creyó nada y ganó la carrera. Y la tortuga llegó al otro día, por supuesto. Pero claro, ahí entonces la idea es que los rápidos y constantes le ganan a los lentos y seguros. Pero claro, otra vez la historia no termina ahí, ¿no? Porque la tortuga dijo, bueno, evidentemente si la liebre corre de esa manera siempre va a ganarme, y entonces dijo, ¿cuál es la ventaja que yo tengo sobre la tortuga? Soy aerodinámica, soy verde, tengo la crema Tortulán para tortugas, pero esas cosas no le ayudaba. Y entonces dijo, bueno, hay algo que la liebre no puede hacer, es nadar. Y entonces desafió a la liebre otra vez por un camino en donde sabía que en el medio había que cruzar un río y llegar a la meta. Era otro camino. La liebre, otra vez confiada, aceptó el desafío y cuando comenzó la carrera salió otra vez disparada, muy rápido, pero cuando llegó al río ya no supo qué hacer. La tortuga venía lentamente, llegó al río, nadó, cruzó el río, llegó a la meta y ganó. Y ahí estaban otra vez, ¿no? Que aquellos que usan sus dones, sus capacidades y lo aplican en el momento justo, le ganan a los otros. Pero claro, otra vez la historia no termina ahí, sino que después de esta competencia, ambas desafiantes se unieron, la liebre y la tortuga, se unieron como para decir, bueno, ahora vamos a competir, pero no contra nosotras, sino contra el tiempo, para establecer una mejor meta. Claro, porque la liebre había llegado primera al río, pero al final llega la tortuga. Pero si se complementaban, entonces las cosas podrían cambiar y entonces la liebre cargó a la tortuga en la primera parte de la carrera, la llevó hasta cerca del río, hasta la orilla del río. Cuando llegaron al río, la tortuga cargó a la liebre para nadar y cruzar, y entonces habían hecho la mejor carrera de todas y en el menor tiempo posible, unidas. Esa es la idea de la que vamos a hablar en esta noche, ¿no? Teniendo en cuenta este cuento que si no lo conoces, se lo contás después a tus hijos, a tus nietos, porque así venía, ¿no? Viene así, desde antes de Cristo es esta historia. Y vamos a usar dos personajes que hay en la Biblia. Uno es Pedro, que en este caso va a ser la tortuga, porque Pedro era mayor, era más grande, supuestamente más corpulento. Y Juan, que era uno de los discípulos, el más joven de los discípulos y el más rápido, seguramente en lo físico. Y vamos a ir viendo cosas que nos enseña esta moraleja. La primera era que los lentos pero seguros le ganan a los veloces y presumidos. ¿Se acuerdan la historia? Tengan la historia en la cabeza, el dibujito. En realidad traje un video, pero no se pudo pegar. Los lentos pero seguros le ganan a los veloces y presumidos. Y vamos a ver un pasaje que el Espíritu guió a Agustín en esta noche. Estuvo leyendo esto, lo mismo que yo, en Juan capítulo 20. Agustín, ¿dónde estás, Agustín? Y bueno, como leyó Agustín, ustedes vieron ahí este pasaje, esta fotografía de lo que está pasando en la resurrección. María Magdalena llega hasta la piedra,
corrió, fue a buscar a Simón Pedro y a Juan. Y entonces dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, versículo 3, 23. Corrían los dos juntos, salieron los dos juntos del mismo lugar, del mismo punto, pero el otro discípulo, cada vez que Juan habla y dice el otro discípulo, se refiere a sí mismo, está hablando de sí mismo. Así que recordad, cada vez que aparece en el Evangelio de Juan y dice el otro discípulo, está hablando de él. Y entonces dice, salió Pedro y el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, así Juan, que había venido primero al sepulcro, y entonces vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que es necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron a los suyos. Y ahí tenés la historia de la liebre y la tortuga, ¿no? Salen los dos, la liebre que era Juan llega primero, pero no entra. Hay algo ahí que lo frena y que lo para, ¿no? Quizás las dudas, quizás el miedo a un poder extraordinario adentro de esa tumba. Quizás el hecho de que haya alguien escondido que secuestró al mismo Cristo. ¿Cuántas especulaciones? Tenemos las especulaciones, por ejemplo, de María. Ella pensaba que alguien lo robó. ¿Viste cuando entras en una casa que fue saqueada? Puedes decir, ¿estará todavía el ladrón ahí adentro? Pero aquel que era más lento, Pedro, pero seguro, no solamente llega a la puerta, sino que entró y vio en detalles los lienzos de lo que había dejado ahí la resurrección de Cristo. Y vio el sudario puesto aparte, enrollado, dice la Biblia, de la manera que fue doblado y arreglado. Y si alguien roba, no te deja las cosas otra vez ordenadas. Era la evidencia de que Jesucristo había resucitado. Entonces entró el otro que había llegado primero, la liebre. Y entonces creyó. Hay como una secuencia en esta historia, una secuencia de intimidad. María llega, pero hasta la piedra. Lo que dijo Agustín, ¿no? A veces una piedra. Pero Juan llega, pero hasta la puerta del sepulcro. Otro paso más cerca. Pedro llega hasta abajo, hasta adentro, hasta el mismo sepulcro. Y toca las pertenencias del mismo Cristo. Esa es seguramente una metáfora de lo que a nosotros nos puede pasar al venir al Señor o al buscar al Señor. Algunos se quedan ahí en la puerta con una piedra. Quizás tenés un problema que no te deja ni escuchar lo que estoy diciendo. Y aquella piedra no te deja encontrar la intimidad y una preocupación mayor te absorbe y te hace perder la intimidad de Cristo. Seguí ahí, seguí esperando. No dejes que la piedra te quite o la angustia te quite ese momento de intimidad con Dios. Juan avanza más allá de la piedra, pero ahora las dudas y algún temor lo dejan ahí. Quizás algunos están ahí también. Están temerosos del poder mismo de Dios. Uy, si yo me entregara a Dios, ¿qué haría Dios conmigo? ¿Qué pasaría con mi carrera, con mi trabajo, con mi futuro? ¿Qué haría Dios? Hay tanto poder ahí. Quizás alguno tema acercarse y entregarse todo al poder de Dios, pero hay un paso más y Pedro llega hasta el mismo sepulcro y toca la evidencia de la resurrección. Y entonces corres a contárselo a todos, pero en esta historia, aunque Pedro es el más lento que Juan y llega a una intimidad más profunda, la verdadera tortuga es María Magdalena, ¿no? Porque ella se queda, como dice Agustín, ella se queda ahí todavía esperando algo más, y ve al mismo Jesús y se abraza a sus pies. Qué maravilloso. Dice Eclesiastés capítulo 5, no te apresures con tu boca en la presencia del Señor, no te apresures a salir de la presencia del Señor, quédate hasta que la bendición llegue. Me gusta el comentario siempre de mi hermano Raúl González. Él siempre dice, cuando termina la reunión, hubo esta palabra para mí, esto hubo para mí. Y a veces es solamente una frase,
Pero él se quedó hasta que esa frase llegó a su corazón. Esto era para mí. ¿Ves que acá la razón por la que estaban en las dudas es porque no habían entendido las Escrituras? Quizás leemos la Biblia, quizás la memorizamos, quizás cantamos acerca de la Biblia. Quédate hasta entenderla. Y si en esta noche ya cantaste y hubo una bendición para vos, ya llegó, si viene por la palabra, ya llegó, pero si aún no llega, quédate, habla con un hermano, con una amiga, habla con un consejero, pedí hablar con un pastor. No te vayas. Quédate hasta que la bendición llegue. ¿Ves? A veces los lentos pero seguros le ganan a los veloces y presumidos. Dice en Proverbios 21-24 que burlador se llamará el que presume de su orgullo. La Biblia de las Américas dice arrogante y encarnecedor son el hombre que obra con orgullo insolente. Y la Biblia del lenguaje actual dice Proverbios 21-24, qué bien le queda al orgulloso que lo llamen malcriado y vanidoso. En la Reina Varela dice el que obra en la vanidad de su presunción. Es decir, soy rápido, no importa, no necesito este tiempo. Queda más, ¿qué importa de orar? Yo no necesito aquellas cosas. Pasa tiempo con Dios. Y no te apresures. Esa es la primera moraleja, ¿no? Que los lentos pero seguros le ganan a los veloces y presumidos. Pero ¿se acuerdan lo que pasó, no? Hubo una segunda carrera. Y ahí la liebre había vencido. Y entonces la moraleja era esta: los rápidos y constantes vencen a los lentos y estables. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 15. Después de aquel momento en Getsemaní y el arresto de Jesús, en el versículo 15 dice, y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo conocido el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Este otro discípulo quién es? Juan. Y solamente Juan es el que cuenta esta historia y este momento porque era quien lo vivió. ¿Se acuerdan cuando habían corrido al sepulcro y él se quedó y le ganó Pedro? Pero esta vez dice, y el otro discípulo entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Miren, los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, cuando hablan acerca de esta situación y de Pedro, y dice, y Pedro seguía a Jesús de lejos. Ahora Juan, que era más rápido, no quiere decir esta situación, no quiere decir, pero en realidad él le ganó. Y salieron corriendo siguiendo a Jesús que estaba arrestado y lo llevaban al patio de Anás y él se apresuró de tal manera que entró con Jesús. Y ves, si uno va a ser rápido, constante, va a ganar muchas oportunidades que los lentos y seguros no aprovechan. ¿Ves? ¿Conoces la voluntad de Dios? Hacela, es la idea. ¿Conocés por dónde va lo que Dios quiere para vos? No te tardes en hacerlo. El Salmo 119, el versículo 60, dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me rodearon, mas no me he olvidado de tu ley. Así que no solo necesitas ser rápido, sino también valiente, porque va a haber situaciones difíciles y entonces él dice, yo me apresuré y no me retardé, quiero ese lugar. Quiero estar cerca de Jesús. Y ahora, cuando uno sigue a Jesús de lejos, porque es lento para obedecer, y si soy así, entonces me voy a perder de ese primer plano de Jesús y de las primeras cosas y de palabras y de esa cercanía, de esa intimidad, de ese contacto con el Cristo. Hasta voy a perder fe y las dudas van a entrar en mí. Si sigo a Jesús de lejos, puedo perderlo de vista en una esquina, en una curva, y ya perderme. Dice la Biblia en los otros evangelios que Pedro seguía a Jesús de lejos porque quería ver
el fin. Qué triste, ¿no? Quizás el discípulo amado o aquel cercano quería ver el comienzo de la obra de Dios. Pero cuando seguís a Jesús de lejos, entra el pesimismo y él quiere ver solamente el fin. Llegás tarde a la película, ¿viste? Ves el fin. Él quería ver el final, cómo termina todo de una vez. Pero si estás cerca, si vivís en comunión con Dios, solo vas a ver comienzos. ¿Cómo comienza cada día? ¿Cómo empieza cada obra? ¿Cuál es el desafío de este nuevo ministerio? ¿Qué Dios quiere de mí este año? ¿Qué Dios quiere de mí esta mañana? Y no solamente, bueno, Dios, ¿cuándo terminas conmigo? ¿Hasta cuándo voy a vivir? ¿Siempre tengo que renegar con esta persona? ¿Ves la diferencia? Si sos rápido y estable y valiente. Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos sufre violencias y los violentos lo arrebatan. Está hablando de las personas valientes, de las que aceptan los desafíos. Los violentos van y toman en posesión la tierra prometida. En Juan capítulo 13, ya que estamos ahí podemos mirar Juan capítulo 13, versículo 24. Otra vez una situación de Simón, Pedro y Juan. Estaban ahí en la cena del Señor y el Señor anunció que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, versículo 22, 13, 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, recostado al lado de Jesús, ¿quién es este? La liebre Juan. Y a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Ves? Pedro tiene que hacerle señas a Juan para que le pregunte a Jesús, para que le responda a Pedro, ¿de quién habla Jesús? ¿Ves cuando tenés necesidad de buscar a alguien y decirle, ¿qué tiene Dios para mí? Decime cuál es tu consejo. Está hablando de la cercanía de alguien. ¿Ves? A veces las opiniones seculares sirven para organizar cuestiones seculares, pero en cuestiones espirituales, ¿qué importa lo que yo piense o lo que vos pensás? Importa lo que piensa Dios. Y entonces alguien te va a hacer señas y alguien te va a buscar para decir, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué dice Dios? ¿De quién está hablando? La rapidez de Juan de ocupar aquel lugar cerca de Jesús, vivo, rápido, al lado de Jesús, para estar recostado en el lado izquierdo, porque ellos usaban la derecha para comer, y entonces él estaba en el lado izquierdo y estaba apoyado sobre su corazón, él estaba escuchando sus latidos y su palabra cercanía, pero rapidez. Quiero ese lugar, quiero estar ahí, tengo que estar temprano. Tengo que prepararme rápido, porque quiero estar cerca. ¿Ves ahí? A veces los rápidos y valientes vencen a los lentos y estables. Pero la historia continuó, ¿no? Ya lo leímos ahí está. Ese es el versículo que leímos. Volvemos al espacio galáctico. La segunda historia hablaba de que la tortuga le ganó a la liebre porque cruzaron el río, ¿se acuerdan? Y entonces la moraleja era ahí, los que aprovechan sus dones en tiempo y forma obtienen el triunfo. Aprovechó la tortuga algo que la liebre no podía hacer, nadar. Y en el momento justo, preciso, usó sus dones y entonces ganó. Y a veces ocurre eso, ¿no? Porque Dios nos ha dado dones y talentos a todos, pero tenemos que buscar ese lugar y entender la oportunidad. Cuando el sabio Salomón habla en Eclesiastés, dice que no es de los ligeros la carrera, ni la comida de los fuertes, ni de los sabios el pan. Dice, tiempo y ocasión acontecen a todos, oportunidades. Y entonces lo que tenemos que tener es los ojos abiertos a las oportunidades. Ahí está mi oportunidad. Es lo que yo sé hacer, es lo que puedo hacer, la aprovecho, la tomo. Porque no tiene que ver con otras cosas, sino con oportunidades. Y creo que es el lema del libro, ¿no?, que hacemos para el servicio, oportunidades. Y ahí es donde uno tiene que aprovechar sus dones, su talento, para poder vencer. Juan capítulo 21.
Estamos hablando de Pedro y de Juan, como la liebre y la tortuga. Ahora Jesús había resucitado y se aparece a los discípulos. Dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha y a la barca que halláis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan. Era más rápido. A ver, ¿dónde me quedé? El 7. A quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Era rápido y era mejor, era más joven, tenía una mejor vista. Se dio cuenta en la distancia que aquel que hablaba no podía ser otro, pero lo que más se destaca es que tenía un buen oído. Una buena oveja conoce la voz de su maestro, y cuando él dijo a aquel, hijitos, no podía ser otro. Por eso en su carta él lo va a repetir a esa palabra un montón de veces cuando habla a sus hijitos espirituales de la iglesia, y dice, hijitos, hijitos. Porque era tan rápido para entender cuando Dios le hablaba y dijo, este no puede ser otro que el Señor. ¡Es el Señor! Pero la tortuga sabía nadar. Y ellos habían competido muchas veces porque, claro, Simón, Pedro y Juan eran pescadores. Sus familias tenían una empresa en donde sacaban los peces del mar de Galilea a un lago y tenían que venderlo. Habían competido durante toda la vida entre su familia y la otra, era la competencia sana del comercio, ¿no? Eso beneficiaba a los compradores porque el pescado era más barato, pero con Pedro, que no sacaba nada, no sé cómo era el tema. Pero había una rivalidad natural entre ellos dos y estaban peleando quién sería más capaz y mejor, y cuando entraron a servir a Cristo también las mismas cosas, ¿no? ¿Quién sería el mejor? ¿Quién estaría más cerca? Cuando el mismo Señor habla a Pedro y le dice acerca de su futuro, Juan venía atrás, quería escuchar qué pasaba con Pedro. Y Pedro le dice al Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de Juan? Y otra vez acá la competencia, Juan es más rápido en entender la voz de Dios, pero Pedro aprovecha su talento. Yo me acuerdo cuando era niño, íbamos al río, había dos que nadaban muy rápido, teníamos que cruzar una franja del río y siempre jugábamos y la idea mía era distraer a estos dos y tirarme antes, porque no había forma de ganarles. Pero acá se ve que en esto de capacidades, y estaban a varios metros de la costa, entonces dice, Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca. ¿Qué pasó? Había una cosa que hacía Pedro mejor que Juan, nadar. Conocimiento del mar, saber dónde estaban las piedras, los escollos, los pozos. Él tenía esa experiencia, aprovechó sus dones. Acá Juan no me puede ganar en esta. Y aprovechó sus talentos y sus dones y se echó al mar y llegó al Señor primero. Y lo encontró con un pescadito ahí con las brasas y le ganó a aquel. ¿Ves? Los que aprovechan sus dones obtienen el triunfo. Se puse bueno, ese era el versículo que estamos leyendo. Me acuerdo de cuando David, por ejemplo, el Señor lo había llamado y lo había bendecido y lo había designado como rey, que seguramente esperaba que cuando muriera Saúl, de alguna forma, él sería levantado como rey. Pero fíjate que en la historia de David, mucho antes, cuando Saúl tiene un problema y un demonio lo atormenta en su corazón, entonces los consejeros de Saúl dicen, necesitamos un músico, necesitamos alguien que toque melodías que sean tan celestiales, que lleven al corazón a mirar a Dios. ¿Quién puede ser? ¿Y saben qué? Uno dijo, hay un hijo de Isaí que tiene un tremendo talento. ¿Y dónde lo usa ahí? Cuando cuida las ovejas. Él está ahí practicando. Y cuando llegó el momento,
aquello que había practicado tanto tiempo tuvo sus frutos, dones, oportunidades. Y llegó al palacio no por haber sido ungido, no para ser rey, llegó al palacio porque tocaba bien y adoraba a Dios de esa manera. ¿Ves? Vos esperás un cargo para servir a Dios, empezá a servirlo ya. Esperá que alguien te convoque a la orquesta para tocar, toca en tu casa todos los días. Esperá que alguien te llame a ser maestro de la célula, estudiá todos los días en tu dormitorio. Y cuando estés afinado en tus dones, Dios te va a llamar. Y va a ver, ¿cómo te va a llamar? Con una oportunidad, va a haber una oportunidad. Y entonces donde aplicar tus dones, tus talentos, tus capacidades, y se amolden a la situación en tiempo y forma. Me puedo seguir más, pero me están mirando enojado Ezequiel y voy a seguir. Los que comparten sus habilidades y trabajan en equipo tienen asegurado el éxito. Porque se acuerdan, al final de la historia se unen los dos. Y entonces la liebre carga a la tortuga al río y en el río la tortuga carga a la liebre y los baten el récord de tiempo y fueron aclamados ambos. Ahora aparece 4 veces la palabra éxito en la Biblia, 2 de manera negativa y 2 de manera positiva. Una cuando estaba hablando acerca de, cuando habla de la manera positiva, cuando habla de David, que dice que cuando salía a la guerra tenía más éxito que todos. Y la otra es cuando habla de Nehemías acerca del éxito, capítulo 1, versículo 11, y pide buen éxito, ¿no? Y es cuando todos le ganan a uno. Entonces, cuando habla de David, habla del éxito de uno sobre todos los demás. Él tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Pero cuando habla de Nehemías, habla del éxito de todos juntos contra uno, el enemigo. Sanbalat, Tobías, el diablo. Y entonces la idea es que cuando estamos juntos nos complementamos y trabajamos mejor. Cuando estamos juntos los defectos se minimizan, las capacidades se agrandan y llegamos a mejores resultados y mayores éxitos. Y entonces vamos a ver ahora situaciones en las que Juan y Pedro se unen. El pasaje de Nehemías habla del éxito que tuvieron de construir el muro todos, cuando trabajaron todos juntos. Y en 50 días lo hicieron. Y entonces la gente reconoció que era una obra de Dios, porque trabajaron todos. Y cuando todos estamos unidos es la mejor manera de demostrar que Dios está. Porque el mismo Jesucristo dice, cuando sean unidos, cuando sean uno, la gente sabrá que está Dios ahí. Pablo le habla a la iglesia de Corinto, el capítulo 14, 13 y 14, le dice lo mismo. Si todos hablamos lo mismo, si sentimos una misma cosa, entrará alguien y dirá, Dios está entre ustedes. Y entonces, ¿cómo vamos a ver esta unión para trabajar juntos? Una de las formas es unirnos para preparar la mesa. Lucas capítulo 22. ¿Están conmigo? ¿Las tortugas también? Ahí están. Lucas 22, versículo 8. Y cuando vas mirando los ministerios y los servicios, puede que Dios te esté llamando no solo a servir, sino a moldearte y que te invite a trabajar con la persona que menos quieres trabajar. Estos dos que competían son llamados por Dios para trabajar juntos. Y esta es la manera en la que el Señor va a enseñarles. Los otros evangelistas dicen que el Señor llamó a algunos de sus discípulos y les dijo, vayan a preparar. Pero cuando Lucas habla acerca de esta historia, dice los nombres. Y es el único que lo hace. Lucas 22, versículo 8 dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Y entonces Jesús le dice, va a salir un hombre, tenés que seguirlo, tenés que entrar y ir hasta la casa del Padre y Él te va a mostrar un aposento alto y ahí es el lugar que está dispuesto, preparad allí. Cuando uno se une para trabajar en equipo, no hay otra alternativa que subir. Siempre vas a subir.
siempre vas a crecer, siempre vas a ser edificado, siempre va a haber ganancia en trabajar con el equipo. Y entonces el Señor vio a los dos que eran más rivales y le dijo, Pedro, Juan, vengan, tienen un trabajo en común, preparen la Pascua. Y entonces es una de las formas de la primera unidad entre ellos dos, ¿no? La unión que había cuando en el versículo 9 dice, ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparen? Ahora ya hablaban como uno solo. Es decir, el ministerio los unió, el trabajar juntos para el Señor hizo que eso pasara. A mí me ha pasado, seguramente a vos también. Dios te va a buscar una persona totalmente diferente, opuesta, distinta, para que se complementen. Y vos decís, no quiero trabajar con esa persona, con esa vas a mejorar. Es justo la que te hace falta para ser mejor en el ministerio. Y entonces le dice, prepárenme el lugar de la Pascua, ¿no? Y entonces ellos van y hacen aquel trabajo y cada vez van subiendo más y terminan en un aposento alto y sublime. ¿Ves? No hay alternativa, vas a subir, vas a crecer, trabajando en equipo. Y acá pueden entrar los sugieres, todos los que sirven al Señor recibiendo a las personas, atendiendo, acomodándola, los que vienen y preparan la mesa y se ocupan de que esté el vino, de que esté el pan, de que esté adornado, los que sirven en ministerios como del sonido, de que todo esté bien ahí, todo acomodado, todas las cosas, los que pintan, los que arreglan, los que barren, todos los que tienen los dones de servicio. Miren, el don de servicio es el más abundante, porque hay más hormigas obreras que reinas, ¿viste? Y entonces necesitamos, y el Señor sabe, ha repartido en la iglesia como Él quiere, y la mayoría de nosotros, Dios nos ha dado dones de servicio para hacer cosas prácticas para la obra. Y ves, ahí vas aprovechando tus dones, tus capacidades para la obra del Señor, y eso es totalmente necesario. ¿Qué pasaría si hoy viniéramos y todas las sillas estuvieran apiladas unas arriba de otras y no estuvieran? No sería igual. Había un lugar que preparar, un ambiente que preparar. Era la cena del Señor y tenía que estar preparada antes. Y entonces personas con el don de servicio preocupadas por servir a sus hermanos. Me acuerdo de la historia de un muchacho que me contó esta semana justamente, sirviendo al Señor, él decía, y estaba de ujiero y una señora quiso pasar al baño, pero él tenía la orden de que nadie pasara. Dijo, nadie pasa. Y aquella señora se volvió y hizo un escándalo y le dijo, ¿vos para qué estás acá? Y él dijo, para servir al Señor. Y ella le dijo, muy bien, pero para servirme a mí también. ¿Ves que servir al Señor es servir a las personas? Y entonces necesitamos unirnos y trabajar juntos. Y acá entra una gran cantidad de personas que tienen dones, talentos, capacidades para hacer muchas cosas y que la obra de Dios necesita. Los que comparten sus habilidades, trabajan en equipo, tienen asegurado el éxito. ¿De qué otra manera? Bueno, predicar el mensaje. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Dice ahí Pedro y Juan, subrayá estas 4 palabras. Pedro y Juan subían juntos. ¿Ves que cada vez que ellos se juntan van a subir? ¿Ves que cuando se unen van a funcionar? Y ahora primero era para servir, para hacer un trabajo de servicio, para acomodar las mesas, para asegurarse el lugar. ¿Se acuerdan que Juan se buscó el lugar ahí cerca de Jesús, no? Era también más rápido. Puso una cinta adhesiva en el asiento que iba a estar Jesús y dijo, reservado, y era para él. Pero esto del servicio lo benefició. Mi mamá venía antes, por ejemplo, para cuando teníamos otras sillas, para poner 2 sillas juntas, ¿ves? Se adelantaba, porque si no la silla explotaba. Y acá, es para que se ría mi mamá, ¿viste, Adrián? Ellos subían juntos. Ellos trabajaban, se unieron para hacer algo juntos y subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Ellos se aprovecharon algo que nuestro pastor Miguel siempre nos dice, para ganar personas. ¿Han probado con orar? Claro, vos decís, sí, yo oro y luego salgo a evangelizar. No, con orar con la persona. Cuando empieza la obra de Jesucristo con aquella vendedora de púrpura, iba Pedro a la oración, dice, ¿no? Y las mujeres juntaban en el río. ¿Qué tema, no? De ir a una casa, golpear y decirle,
¿Quiere que ore por algo? ¿Tiene usted una necesidad, un motivo de oración? Y entonces ellos iban al tiempo de la oración, pero con la idea de predicar. Porque sale ahí una oportunidad, había un hombre cojo ahí puesto en la puerta La Hermosa, lo ponían cada día, así que había gente que podía cuidar de él, pero lo ponían en la puerta más hermosa, la cosa más fea. Para que todos dijeran, ¿cómo en esta puerta tan donde todos los turistas vienen a ver, hay esta cosa tan fea? Vamos a darle plata que saquen, se vayan enseguida. Y ellos vieron ahí una oportunidad de predicar el mensaje. Entonces cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar al templo, le rogaba, Pedro con Juan, Pedro con Juan. Fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. Es que para evangelizar tenés que llamar la atención y tener que hacer un contacto visual con la persona para poder leer su alma, su intimidad, su necesidad. Llegar hasta su secreto más íntimo. Míranos, los dos. ¿Ves? Había una unión tal que los dos hablaban y los dos hacían y hasta los dos miraban y los dos caminaban juntos subiendo. Y aquellos que eran rivales ahora trabajaban en equipo. Y sucedió un milagro tremendo. Hubo una cantidad de personas que conocieron a Cristo a través del milagro porque la gente vio a este hombre sanado y escuchó la predicación. Y nosotros decimos, bueno, tenemos entendido que es la predicación de Pedro, que Pedro predicó. Pero amigos, los dos predicaron. Los dos predicaron. A ver, un pasaje. Dice el capítulo 4, versículo 1. Hablando, ¿quién? ¿Pedro? Ellos al pueblo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia, hablando ellos al pueblo. Así que Pedro predicaba, seguramente era un predicador, un evangelista de masas, y Juan era un evangelista individual, del 1 a 1, ¿viste? Es ese evangelista más tranquilo, el que no toma el púlpito, pero que evangeliza mejor y más, porque va tomando persona a persona y va evangelizando y va diciendo lo mismo que Pedro. Es que para evangelizar en equipo tenemos que hablar de lo mismo. Tenemos que respaldar al compañero. Bueno, uno está predicando, no le vas a decir, ahí lo vas a retar, está hablándole a la gente, va a decir, no, así no se dice. Esperá que termine de evangelizar y llevarlo como Aquilas y Zafira llevaron a Apolos aparte, una vez que terminó, y Apolos, te equivocaste horrible. Y le explicaron más exactamente cómo era el mensaje, pero aparte. Acá Juan estaba apoyando todo. Recuerdo una vez con un compañero las cosas que enseñó y yo decía, ¿cómo enseñar eso? Estamos juntos. Pero tenía que respaldar aquello, ¿no? Porque somos un equipo. Y entonces tenés que llevarlo aparte y decirle, nada, era así. Y Pedro predicaba a la multitud y Juan respaldaba de abajo y hablándole a las personas, los dos hablaban al pueblo. Y los dos hablaban de lo mismo. Y pudieron tener un tremendo éxito en esta primera predicación, Pedro y Juan. Pedro con Juan. Capítulo 4, versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer mostrar a Dios en nosotros? La unidad. La unidad. Porque estos hombres tenían tan entusiasmo en el predicar, eran tan unidos entre ellos que decían, estos evidentemente estuvieron con Jesús, no hay otra forma. No hay otra manera. El trabajo en equipo y la misma ambición espiritual, el mismo sentimiento, la misma mente. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, os ruego que habléis todos una misma cosa y tengáis el mismo sentir. Porque si todos no hablamos acerca de lo mismo, entonces caeremos en una tremenda confusión y las personas que entran dirán, están locos. Pero tenemos un mismo mensaje y un mismo Señor que salva a todos los perdidos.
Tenemos algo más de trabajar en equipo. Bueno, acá ¿quiénes entrarían? Los que oran. Algunos dirán, bueno, yo no puedo predicar ni no puedo preparar un mensaje, no me siento de esa manera, pero aparte estoy en mi casa, estás en el sanatorio, estás en cama, decís, ¿qué puedo hacer? No puedo predicar. Bueno, hay enfermeras, hay médicos, pero yo quisiera ir a la campaña. Bueno, orá. Y con la oración estás en la campaña. A mí me gusta saber dónde va Gustavo a predicar porque quiero ser parte, soy ambicioso en lo espiritual y quiero tener parte de la recompensa y de la salvación de esa persona. Quiero orar. Porque si oro por él y está en la salvación, y está la salvación de personas, soy parte. Y cuando entres a los lugares celestiales, aquellas personas que se salvaron van a recibirte. ¿Quién te va a recibir en el cielo? Las personas que salvaste. Las personas que alcanzaron la salvación de Cristo a través de tu vida. De tu predicación o de tu oración o de tu ofrenda. Porque quizás Dios te ha dado el dinero y la capacidad de poder invertir monetariamente en las cosas espirituales. Y mandar a aquel que puede predicar pero que no tiene dinero, aquel que ora pero no tiene dinero, el sustento, le das el sustento y participas. Y ahí entran todos aquellos que oran, que ofrendan, los que enseñan, los que evangelizan, los que discipulan, los que visitan enfermos, los que visitan a los que no están llegando a las reuniones, a los que están lastimados y heridos y necesitan un consuelo o una exhortación. Y entonces vas encontrando tu lugar en la obra. Otra vez volvemos al círculo central y de ahí salimos a otra situación. Hechos capítulo 5, padecer del mundo. Capítulo 5, versículo 40, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, los intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Está hablando de Pedro y de Juan. Si vos ves el capítulo 5, el versículo 17, dice el título, Pedro y Juan son perseguidos. Y el versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quiénes? Pedro y Juan, la liebre y la tortuga. Ahora se estaban unidos para padecer del mundo. Mira, algunos de nosotros vamos a ser llamados a padecer. Todos, como estudiamos, vimos el domingo pasado con el doctor Martín, todos estamos llamados a sufrir. Job dice que como las chispas se levantan por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Todos sufrimos. Pero algunos serán llamados a sufrir por causa de Cristo. La Biblia habla de estos hombres como de espectáculo al mundo, porque Dios los va a preparar para poder sufrir y para aceptar con resignación y con gozo una prueba muy difícil. ¿Ves que ellos no salían amargados, no salían decepcionados, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo? ¿Ves? En la obra de Dios están, que si lo pusiéramos acá creo que nadie se anotaría, ¿viste? Los llamados a sufrir. ¿Quién se anota? Pero Dios va a preparar para este momento y para el lugar, algunos de nosotros, los que son burlados, los que son insultados, los que son agredidos, los que son muertos por causa del Evangelio. Y el último círculo es participar en misiones. Hechos capítulo 8, otra vez Pedro y Juan. Se abren las misiones, se predica en Jerusalén y luego en Samaria. Y en el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y entonces vinieron y empezaron a orar para que el Espíritu descendiese sobre ellos e hicieron una gran obra en aquel lugar. Algunos de nosotros vamos a ser llamados a las misiones. Algunos de los que están acá, Dios no solo lo va a utilizarlo acá, sino en las misiones, las extensiones, los anexos. Quizás decir, yo no tengo oportunidades en la iglesia madre, en la iglesia grande. Bueno, hay un montón de anexos y lugares donde puede ser útil. Pero yo quiero cantar en la iglesia central. Empecé a cantar
en el campo en San Vicente. Y si las vacas se acercan, entonces vas creciendo y vas teniendo oportunidades. Y hay un montón de lugares para servir a Dios. Y uno se puede formar en las misiones y en las extensiones misioneras, pero quizás alguno en su corazón tenga el ir a otro lugar, a otra provincia, a otro país. Y bueno, eso es algo que el mismo Dios te está poniendo. Y no debemos atar a nuestros hermanos y impedirles, sino enviarlos con gozo. ¿Ves? Ellos fueron enviados por la iglesia. ¿Qué enseñanza hay en esto? Bueno, no te envíes solos. Esperá que la iglesia te envíe. Ahora, Pablo tenía un llamado hacía mucho tiempo y muchos años, pero dice la Biblia que esperó hasta que la iglesia en Antioquía los enviara. Dice el Espíritu Santo, envíame a los que ya he llamado, los llamó antes, ya lo tenía en su corazón, pero esperó que la iglesia los enviara. Porque hay muchos autonombrados acá por la zona y por todas partes que dicen ser pastores y misioneros y nadie los envió. Por eso dice el mismo libro de Hebreos que el mismo Cristo no se autotituló, sino esperó a el mismo Padre lo llamara diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y entonces él esperó que el nombramiento del mismo Padre, Jesús no necesitaba. Él esperó que alguien lo enviara y acá fueron enviados. Y muchos de nosotros seremos llamados a bendecir a otros lugares como Cabal, como La Guardia, Oasis, Montevideo, donde estamos sirviendo, en Laguna Paiva. Ahora estamos sirviendo y apoyando la obra en Margarita, en el norte, 230 kilómetros. Y están dependiendo de la ayuda de esta iglesia, de nosotros. Y hay un montón de oportunidades para que todos puedan participar. Hasta que todos lleguemos. Muy bien. Quizás estás acá en esta noche y decís, bueno, yo ni siquiera sé dónde estoy, cómo puedo participar. ¿Cómo puedo entrar en la obra? ¿Cómo puedo poner manos a la obra? ¿Cómo puedo entrar en este trabajo? Y bueno, cuando uno va a un trabajo y quiere trabajar, le exigen ahora la libreta de sanidad. Y entonces tiene que pasar por un examen. Antes eras muy meticuloso, ahora no tanto, pero tiene que pasar por un examen y en donde diga, bueno, el cuerpo responde, puede trabajar. Y cuando alguien habla acerca de la obra de Dios, y Dios quiere personas que amen a Dios y personas santas y personas limpias, vos decís, ¿cómo puedo calificar? Bueno, la libreta de sanidad lo que propone es que la sangre de Jesucristo, el perdón que ofrece Cristo, te limpia, te perdona todos los pecados. Y una vez purificado te da la oportunidad, la libreta de sanidad, servir al Señor, para servir al Señor. Porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso si estás acá por primera vez, segunda, y nunca abriste el corazón a Dios, yo te invito a orar, a recibir tu libreta, a ser perdonado y poner tu corazón para servir a Dios. ¿Vamos a orar? Inclina tu cabeza y decile a Dios, Señor Jesús, moriste por mí en la cruz. Señor Jesús, moriste por mí en la cruz para pagar mis pecados. Perdóname, lávame, límpiame en esta noche. Quiero ser perdonado. Abro mi corazón a ti para poder también servirte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Seguimos orando, seguimos con la cabeza inclinada. Si hiciste esta oración, yo te pido que levantes tu mano. ¿Hiciste esta oración por primera vez? ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Levante su mano. ¿Alguien le dijo a Jesús, limpia mi corazón? ¿Ahí? ¿Dónde? Muy bien, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más le dice a Dios, perdona mis pecados? Quizás tengamos que hacer una oración para volver al Señor y tomar las herramientas y ponernos a servir. Yo le voy a pedir al pastor Gustavo, que él concluya con otra oración.
más allá de la piedra, pero ahora las dudas y algún temor lo dejan ahí. Quizás algunos están ahí también, están temerosos del poder mismo de Dios. Uy, si yo me entregara a Dios, ¿qué haría Dios conmigo? ¿Qué pasaría con mi carrera, con mi trabajo, con mi futuro? ¿Qué haría Dios? Hay tanto poder ahí. Quizás alguno tema acercarse y entregarse todo al poder de Dios, pero hay un paso más y Pedro llega hasta el mismo sepulcro y toca la evidencia de la resurrección. Y entonces corres a contárselo a todos. Pero en esta historia, aunque Pedro es el más lento que Juan y llega a una intimidad más profunda, la verdadera tortuga es María Magdalena, ¿no? Porque ella se queda, como dice Agustín. Ella se queda ahí, todavía esperando algo más, y ve al mismo Jesús y se abraza a sus pies. Qué maravilloso. Dice Eclesiastés capítulo 5, no te apresures con tu boca en la presencia del Señor, no te apresures a salir de la presencia del Señor, quédate hasta que la bendición llegue. Me gusta el comentario siempre de mi hermano Raúl González. Él siempre dice, cuando termina la reunión, hubo esta palabra para mí, esto hubo para mí. Y a veces es solamente una frase, pero él se quedó hasta que esa frase llegó a su corazón, esto era para mí. ¿Ves que acá la razón por la que estaban en las dudas es porque no habían entendido las Escrituras? Quizás leemos la Biblia, quizás la memorizamos, quizás cantamos acerca de la Biblia. Quédate hasta entenderla. Y si en esta noche ya cantaste y hubo una bendición para vos, ya llegó, si viene por la palabra, ya llegó, pero si aún no llega, quédate, habla con un hermano, con una amiga, habla con un consejero, pedí hablar con un pastor, no te vayas. Quédate hasta que la bendición llegue. ¿Ves? A veces los lentos pero seguros le ganan a los veloces y presumidos. Dice en Proverbios 21-24 que burlador se llamará el que presume de su orgullo. La Biblia de las Américas dice arrogante y encarnecedor son el hombre que obra con orgullo insolente. Y la Biblia del lenguaje actual dice Proverbios 21-24, qué bien le queda al orgulloso que lo llamen malcriado y vanidoso. En la Reina Varela dice el que obra en la vanidad de su presunción. Es decir, soy rápido, no importa, no necesito este tiempo. Queda más, ¿qué importa de orar? Yo no necesito aquellas cosas, pasa tiempo con Dios. Y no te apresures. A veces es la primera moraleja, ¿no? Que los lentos pero seguros le ganan a... Por eso en su carta él lo va a repetir a esa palabra un montón de veces cuando habla a sus hijitos espirituales de la iglesia. Y dice, hijitos, hijitos. Porque era tan rápido para entender cuando Dios le hablaba y dijo, este no puede ser otro que el Señor. ¡Es el Señor! Pero la tortuga sabía nadar. Y ellos habían competido muchas veces porque, claro, Simón, Pedro y Juan eran pescadores. Sus familias tenían una empresa en donde sacaban los peces del mar de Galilea a un lago y tenían que venderlo. Habían competido durante toda la vida entre su familia y la otra, era la competencia sana del comercio, ¿no? Eso beneficiaba a los compradores porque el pescado era más barato, pero con Pedro, que no sacaba nada, no sé cómo era el tema. Pero había una rivalidad natural entre ellos dos y estaban peleando quién sería más capaz y mejor, y cuando entraron a servir a Cristo también las mismas cosas, ¿no? ¿Quién sería el mejor? ¿Quién estaría más cerca? Cuando el mismo Señor habla a Pedro y le dice acerca de su futuro, Juan venía atrás, quería escuchar qué pasaba con Pedro. Y Pedro le dice al Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de Juan? Y otra vez acá la competencia, Juan es más rápido en entender la voz de Dios, pero Pedro aprovecha su talento. Yo me acuerdo cuando era niño, íbamos al río, había dos que nadaban muy rápido, teníamos que cruzar una franja del río y siempre jugábamos y la idea mía era distraer a estos dos y tirarme antes, porque no había forma de ganarles. Pero acá se ve que en esto de capacidades, y estaban a varios metros de la costa, entonces dice Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca. ¿Qué pasó? Había una cosa que hacía Pedro mejor que Juan, nadar.
conocimiento del mar, saber dónde estaban las piedras, los escollos, los pozos. Él tenía esa experiencia, aprovechó sus dones. Acá Juan no me puede ganar en esta. Y aprovechó sus talentos y sus dones y se echó al mar y llegó al Señor primero. Y lo encontró con un pescadito ahí, con las brasas, y le ganó a aquel. ¿Ves? Los que aprovechan sus dones obtienen el triunfo. Se puse bueno, ese era el versículo que estamos leyendo. Me acuerdo de cuando David, por ejemplo, el Señor lo había llamado y lo había bendecido y lo había designado como rey, que seguramente esperaba que cuando muriera Saúl, de alguna forma, él sería levantado como rey. Pero fíjate que en la historia de David, mucho antes, cuando Saúl tiene un problema y un demonio Jesús que estaba arrestado y lo llevaban al patio de Anás, y él se apresuró de tal manera que entró con Jesús. Y ves, si uno va a ser rápido, constante, va a ganar muchas oportunidades que los lentos y seguros no aprovechan. ¿Ves? ¿Conoces la voluntad de Dios? Hacela, es la idea. ¿Conocés por dónde va lo que Dios quiere para vos? No te tardes en hacerlo. El Salmo 119, el versículo 60, dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me rodearon, mas no me he olvidado de tu ley. Así que no solo necesitas ser rápido, sino también valiente, porque va a haber situaciones difíciles. Y entonces él dice: yo me apresuré y no me retardé, quiero ese lugar. Quiero estar cerca de Jesús. Y ahora, cuando uno sigue a Jesús de lejos, porque es lento para obedecer, y si soy así, entonces me voy a perder de ese primer plano de Jesús y de las primeras cosas y de palabras y de esa cercanía, de esa intimidad, de ese contacto con el Cristo. Hasta voy a perder fe y las dudas van a entrar en mí. Si sigo a Jesús de lejos, puedo perderlo de vista en una esquina, en una curva, y ya perderme. Dice la Biblia en los otros evangelios que Pedro seguía a Jesús de lejos porque quería ver el fin. Qué triste, ¿no? Quizás el discípulo amado o aquel cercano quería ver el comienzo de la obra de Dios. Pero cuando seguís a Jesús de lejos, entra el pesimismo y él quiere ver solamente el fin. Llegás tarde a la película, ¿viste? Ves el fin. Él quería ver el final, cómo termina todo de una vez. Pero si estás cerca, si vivís en comunión con Dios, solo vas a ver comienzos. ¿Cómo comienza cada día? ¿Cómo empieza cada obra? ¿Cuál es el desafío de este nuevo ministerio? ¿Qué Dios quiere de mí este año? ¿Qué Dios quiere de mí esta mañana? Y no solamente, bueno, Dios, ¿cuándo terminas conmigo? ¿Hasta cuándo voy a vivir? ¿Siempre tengo que renegar con esta persona? ¿Ves la diferencia? Si sos rápido y estable y valiente. Mateo 11:12 dice: el reino de los cielos sufre violencias y los violentos lo arrebatan. Está hablando de las personas valientes, de las que aceptan los desafíos. Los violentos van y toman en posesión la tierra prometida. En Juan capítulo 13, ya que estamos ahí podemos mirar Juan capítulo 13, versículo 24, los y mayores éxitos. Y entonces vamos a ver ahora situaciones en las que Juan y Pedro se unen. El pasaje de Nehemías habla del éxito que tuvieron desconstruir el muro todos, cuando trabajaron todos juntos. Y en 50 días lo hicieron. Y entonces la gente reconoció que era una obra de Dios, porque trabajaron todos. Y cuando todos estamos unidos es la mejor manera de demostrar que Dios está. Porque el mismo Jesucristo dice: cuando sean unidos, cuando sean uno, la gente sabrá que está Dios ahí. Pablo le habla a la iglesia de Corinto, en el capítulo 14, 13 y 14, le dice lo mismo: si todos hablamos lo mismo, si sentimos una misma cosa, entrará alguien y dirá: Dios está entre ustedes. Y entonces, ¿cómo vamos a ver esta unión para trabajar juntos?
Una de las formas es unirnos para preparar la mesa. Lucas capítulo 22. ¿Están conmigo? ¿Las tortugas también? Ah, ahí están. Lucas 22, versículo 8. Y cuando vas mirando los ministerios y los servicios, puede que Dios te esté llamando no solo a servir, sino a moldearte y que te invite a trabajar con la persona que menos quieres trabajar. Estos dos que competían son llamados por Dios para trabajar juntos. Y esta es la manera en la que el Señor va a enseñarles. Los otros evangelistas dicen que el Señor llamó a algunos de sus discípulos y les dijo, vayan a preparar, pero cuando Lucas habla acerca de esta historia, dice los nombres, y es el único que lo hace. Lucas 22, versículo 8 dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Y entonces Jesús le dice, va a salir un hombre, tenés que seguirlo, tenés que entrar y ir hasta la casa del Padre y Él te va a mostrar un aposento alto y ahí es el lugar que está dispuesto, preparad allí. Cuando uno se une para trabajar en equipo, no hay otra alternativa que subir. Siempre vas a subir, siempre vas a crecer, siempre vas a ser edificado. Siempre va a haber ganancia en trabajar con el equipo. Y entonces el Señor vio a los dos que eran más rivales y le dijo, Pedro, Juan, vengan, tienen un trabajo en común, preparen la Pascua. Y entonces es una de las formas de la primera unidad entre ellos dos, ¿no? La unión que había cuando en el versículo 9 dice en detalles los lienzos de lo que había dejado ahí la resurrección de Cristo. Y vio el sudario puesto aparte, enrollado, dice la Biblia, de la manera que fue doblado y arreglado. Y si alguien roba, no te deja las cosas otra vez ordenadas. Era la evidencia de que Jesucristo había resucitado. Entonces entró el otro que había llegado primero, la liebre. Y entonces creyó. Hay como una secuencia en esta historia, una secuencia de intimidad. María llega, pero hasta la piedra. Lo que dijo Agustín, ¿no? A veces una piedra. Pero Juan llega, pero hasta la puerta del sepulcro. Otro paso más cerca. Pedro llega hasta abajo, hasta adentro, hasta el mismo sepulcro. Y toca las pertenencias del mismo Cristo. Esa es seguramente una metáfora de lo que a nosotros nos puede pasar al venir al Señor o al buscar al Señor. Algunos se quedan ahí en la puerta con una piedra. Quizás tenés un problema que no te deja ni escuchar lo que estoy diciendo. Y aquella piedra no te deja encontrar la intimidad y una preocupación mayor te absorbe y te hace perder la intimidad de Cristo. Seguí ahí, seguí esperando. No dejes que la piedra te quite o la angustia te quite ese momento de intimidad con Dios. Juan avanza más allá de la piedra, pero ahora las dudas y algún temor lo dejan ahí. Quizás algunos están ahí también. Están temerosos del poder mismo de Dios. Uy, si yo me entregara a Dios, ¿qué haría Dios conmigo? ¿Qué pasaría con mi carrera, con mi trabajo, con mi futuro? ¿Qué haría Dios? Hay tanto poder ahí. Quizás alguno tema acercarse y entregarse todo al poder de Dios, pero hay un paso más y Pedro llega hasta el mismo sepulcro y toca la evidencia de la resurrección. Y entonces corres a contárselo a todos. Pero en esta historia, aunque Pedro es el más lento que Juan y llega a una intimidad más profunda, la verdadera tortuga es María Magdalena, ¿no? Porque ella se queda, como dice Agustín. Ella se queda ahí, todavía esperando algo más, y ve al mismo Jesús y se abraza a sus pies. Qué maravilloso. Dice Eclesiastés capítulo 5, no te apresures con tu boca en la presencia del Señor, no te apresures a salir de la presencia del Señor, quédate hasta que la bendición llegue. Me gusta el comentario siempre de mi hermano Raúl González. Él siempre dice, cuando termina la reunión, hubo esta palabra para mí, esto hubo para mí. Y a veces es solamente una frase, pero él se quedó hasta que esa frase llegó a su corazón, esto era para mí.
¿Ves que acá la razón por la que estaba intimidad y una preocupación mayor te absorbe y te hace perder la intimidad de Cristo? Seguí ahí, seguí esperando. No dejes que la piedra te quite o la angustia te quite ese momento de intimidad con Dios. Juan avanza más allá de la piedra, pero ahora las dudas y algún temor lo dejan ahí. Quizás algunos están ahí también. Están temerosos del poder mismo de Dios. Uy, si yo me entregara a Dios, ¿qué haría Dios conmigo? ¿Qué pasaría con mi carrera, con mi trabajo, con mi futuro? ¿Qué haría Dios? Hay tanto poder ahí. Quizás alguno tema acercarse y entregarse todo al poder de Dios, pero hay un paso más y Pedro llega hasta el mismo sepulcro y toca la evidencia de la resurrección. Y entonces corres a contárselo a todos. Pero en esta historia, aunque Pedro es el más lento que Juan y llega a una intimidad más profunda, la verdadera tortuga es María Magdalena, ¿no? Porque ella se queda, como dice Agustín. Ella se queda ahí, todavía esperando algo más, y ve al mismo Jesús y se abraza a sus pies. Qué maravilloso. Dice Eclesiastés capítulo 5, no te apresures con tu boca en la presencia del Señor, no te apresures a salir de la presencia del Señor, quédate hasta que la bendición llegue. Me gusta el comentario siempre de mi hermano Raúl González. Él siempre dice, cuando termina la reunión, hubo esta palabra para mí, esto hubo para mí. Y a veces es solamente una frase, pero él se quedó hasta que esa frase llegó a su corazón, esto era para mí. ¿Ves que acá la razón por la que estaban en las dudas es porque no habían entendido las Escrituras? Quizás leemos la Biblia, quizás la memorizamos, quizás cantamos acerca de la Biblia. Quédate hasta entenderla. Y si en esta noche ya cantaste y hubo una bendición para vos, ya llegó, si viene por la palabra, ya llegó, pero si aún no llega, quédate, habla con un hermano, con una amiga, habla con un consejero, pedí hablar con un pastor, no te vayas. Quédate hasta que la bendición llegue. ¿Ves? A veces los lentos pero seguros le ganan a los veloces y presumidos. Dice en Proverbios 21-24 que burlador se llamará el que presume de su orgullo. La Biblia de las Américas dice arrogante y encarnecedor son el hombre que obra con orgullo insolente. Y la Biblia del lenguaje actual dice Proverbios 21-24, qué bien le queda al orgulloso que lo llamen malcriado y vanidoso. En la Reina Varela dice, el que obra en la vanidad de su presunción. Unirnos y trabajar juntos. Y acá entra una gran cantidad de personas que tienen dones, talentos, capacidades para hacer muchas cosas y que la obra de Dios necesita. Los que comparten sus habilidades, trabajan en equipo, tienen asegurado el éxito. ¿De qué otra manera? Bueno, predicar el mensaje. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Dice ahí Pedro y Juan, subrayá estas 4 palabras. Pedro y Juan subían juntos. ¿Ves que cada vez que ellos se juntan van a subir? ¿Ves que cuando se unen van a funcionar? Y ahora primero era para servir, para hacer un trabajo de servicio, para acomodar las mesas, para asegurarse el lugar. ¿Se acuerdan que Juan se buscó el lugar ahí cerca de Jesús, no? Era también más rápido. Puso una cinta adhesiva en el asiento que iba a estar Jesús y dijo, reservado, y era para él. Pero esto del servicio lo benefició. Mi mamá venía antes, por ejemplo, para cuando teníamos otras sillas, para poner 2 sillas juntas, ¿ves? Se adelantaba, porque si no la silla explotaba. Y acá, es para que se ría mi mamá, ¿viste, Adrián? Ellos subían juntos. Ellos trabajaban, se unieron para hacer algo juntos y subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Ellos aprovecharon algo que nuestro pastor Miguel siempre nos dice, para ganar personas. ¿Han probado con orar? Claro, vos decís, sí, yo oro y luego salgo a evangelizar. No, con orar con la persona. Cuando empieza la obra de Jesucristo con aquella vendedora de púrpura, iba Pedro
a la oración, dice, ¿no? Y las mujeres juntaban en el río. ¿Qué tema, no? De ir a una casa, golpear y decirle, ¿quiere que ore por algo? ¿Tiene usted una necesidad, un motivo de oración? Y entonces ellos iban al tiempo de la oración, pero con la idea de predicar. Porque sale ahí una oportunidad, había un hombre cojo ahí puesto en la puerta La Hermosa, lo ponían cada día, así que había gente que podía cuidar de él, pero lo ponían en la puerta más hermosa a la cosa más fea. Para que todos dijeran, ¿cómo en esta puerta tan donde todos los turistas vienen a ver, hay esta cosa tan fea? Vamos a darle plata que saquen, se vayan enseguida. Y ellos vieron ahí una oportunidad de predicar el mensaje. Entonces cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar al templo, le rogaba, Pedro con Juan. Fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. Es que para evangelizar tenés que llamar la atención. Y tener que hacer un recibir en el cielo. Las personas que salvaste. Las personas que alcanzaron la salvación de Cristo a través de tu vida. De tu predicación o de tu oración o de tu ofrenda. Porque quizás Dios te ha dado el dinero y la capacidad de poder invertir monetariamente en las cosas espirituales. Y mandar a aquel que puede predicar pero que no tiene dinero, aquel que ora pero no tiene dinero, el sustento, le das el sustento y participas. Y ahí entran todos aquellos que oran, que ofrendan, los que enseñan, los que evangelizan, los que discipulan, los que visitan enfermos, los que visitan a los que no están llegando a las reuniones, a los que están lastimados y heridos y necesitan un consuelo o una exhortación. Y entonces vas encontrando tu lugar en la obra. Otra vez volvemos al círculo central. Y de ahí salimos a otra situación. Hechos capítulo 5. Padecer del mundo. Capítulo 5, versículo 40, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, los intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Está hablando de Pedro y de Juan. Si vos ves el capítulo 5, el versículo 17, dice el título, Pedro y Juan son perseguidos. Y el versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quiénes? Pedro y Juan, la liebre y la tortuga. Ahora se estaban unidos para padecer del mundo. Mira, algunos de nosotros vamos a ser llamados a padecer. Todos, como estudiamos, vimos el domingo pasado con el doctor Martín, todos estamos llamados a sufrir. Job dice que como las chispas se levantan por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Todos sufrimos. Pero algunos serán llamados a sufrir por causa de Cristo. La Biblia habla de estos hombres como de espectáculo al mundo, porque Dios los va a preparar para poder sufrir y para aceptar con resignación y con gozo una prueba muy difícil. ¿Ves que ellos no salían amargados, no salían decepcionados, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo? ¿Ves? En la obra de Dios están, que si lo pusiéramos acá creo que nadie se anotaría, ¿viste? Los llamados a sufrir. ¿Quién se anota? Pero Dios va a preparar para este momento y para el lugar, algunos de nosotros, los que son burlados, los que son insultados, los que son agredidos, los que son muertos, para ganar personas. ¿Han probado con orar? Claro, vos decís, sí, yo oro y luego salgo a evangelizar. No, con orar con la persona. Cuando empieza la obra de Jesucristo con aquella vendedora de púrpura, iba Pedro a la oración, dice, ¿no? Y las mujeres juntaban en el río. ¿Qué tema, no? De ir a una casa, golpear y decirle, ¿quiere que ore por algo? ¿Tiene usted una necesidad, un motivo de oración? Y entonces ellos iban al tiempo de la oración, pero con la idea de predicar. Porque sale ahí una oportunidad, había un hombre cojo ahí puesto en la puerta La Hermosa, lo ponían cada día, así que había gente que podía cuidar de él, pero lo ponían en la puerta más hermosa a la cosa más fea.
para que todos dijeran, cómo en esta puerta tan donde todos los turistas vienen a ver, hay esta cosa tan fea. Vamos a darle plata que saquen, se vayan enseguida. Y ellos vieron ahí una oportunidad de predicar el mensaje. Entonces cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar al templo, le rogaba, Pedro con Juan. Fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. Es que para evangelizar tenés que llamar la atención y tener que hacer un contacto visual con la persona para poder leer su alma, su intimidad, su necesidad, llegar hasta su secreto más íntimo. Míranos, los dos. ¿Ves? Había una unión tal que los dos hablaban y los dos hacían y hasta los dos miraban y los dos caminaban juntos subiendo. Y aquellos que eran rivales ahora trabajaban en equipo. Y sucedió un milagro tremendo. Hubo una cantidad de personas que conocieron a Cristo a través del milagro porque la gente vio a este hombre sanado y escuchó la predicación. Y nosotros decimos, bueno, tenemos entendido que es la predicación de Pedro, que Pedro predicó. Pero amigos, los dos predicaron. Los dos predicaron. A ver tu pasaje. Dice el capítulo 4, versículo 1. Hablando, ¿quién? ¿Pedro? Ellos al pueblo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia, hablando ellos al pueblo. Así que Pedro predicaba, seguramente era un predicador, un evangelista de masas, y Juan era un evangelista individual, del 1 a 1, ¿viste? Es ese evangelista más tranquilo, el que no toma el púlpito. Y se acuerdan cómo es la historia, ¿no? De la liebre y la tortuga. Ahí había un desafío en el bosque y entonces se presentaba la tortuga como el exponente, el retador de aquel que era el animal más rápido del bosque, la liebre. Y entonces se preparan todo y ahí salen corriendo y la liebre, por supuesto, era muy veloz y salió disparada y dejó muy lejos a la tortuga, ¿no? Y entonces como tenía mucho tiempo y mucha distancia, se entretuvo en un montón de juegos y cosas y al final terminó rendida, acostada a la sombra de un árbol y ese fue el tiempo, toda esa distracción fue el tiempo que necesitó la tortuga para avanzar. ¿Se acuerdan la historia? ¿Alguien se las contó alguna vez? ¿No? Bueno, es la historia para viejos, que los más viejos conocemos. Y entonces la liebre se duerme en la sombra de aquel árbol y la tortuga pasa. Cuando la liebre despierta, se da cuenta que la tortuga ya está muy cerca de la meta, corre y cuando está a punto de llegar, bueno, la tortuga pasa su último piecito y ganó la carrera, ¿no? Esa es la historia y la moraleja era que escribía Esopo era que, bueno, los lentos y seguros le ganan a los rápidos y presumidos, ¿no? Los lentos y confiables le ganan a los rápidos y orgullosos, que son presumidos, y esa era la idea, ¿no? Ahora en este mundo globalizado, en donde todos tenemos que trabajar en equipos, las empresas se fusionan en una sola, los países se fusionan y trabajan todos en equipos, estudiantes de la universidad hicieron una historia tomando esta como base para aplicarla a nuestro tiempo. Y entonces continuaron en este siglo con esta fábula, pero le agregaron más historias. Y entonces dijeron que la historia no terminaba ahí, sino que la liebre, al ver que había perdido, desafió nuevamente a la tortuga y dijo, bueno, yo en realidad no me ganó la tortuga, perdí yo, porque me la creí. La próxima vez voy a correr con todas las ganas, con todas las fuerzas y sin parar. Y entonces hubo una segunda carrera en donde la liebre corrió a toda velocidad, no se distrajo en ninguno de los juegos que había en el camino, no se puso a descansar, no se creyó nada y ganó la carrera. Y la tortuga llegó al otro día, por supuesto. Pero claro, ahí entonces la idea es que los rápidos y constantes le ganan a los lentos y seguros.
Pero claro, otra vez la historia no termina ahí, ¿no? Porque la tortuga dijo, bueno, evidentemente si la liebre corre de esa manera, siempre lo que propone es que la sangre de Jesucristo, el perdón que ofrece Cristo, te limpia, te perdona todos los pecados. Y una vez purificado te da la oportunidad, la libreta de sanidad, servir al Señor, para servir al Señor. Porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso si estás acá por primera vez, segunda, y nunca abriste el corazón a Dios, yo te invito a orar, a recibir tu libreta, a ser perdonado y poner tu corazón para servir a Dios. ¿Vamos a orar? Inclina tu cabeza y decile a Dios: Señor Jesús, moriste por mí en la cruz. Señor Jesús, moriste por mí en la cruz para pagar mis pecados. Perdóname, lávame, límpiame en esta noche. Quiero ser perdonado. Abro mi corazón a ti para poder también servirte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Seguimos orando, seguimos con la cabeza inclinada. Si hiciste esta oración, yo te pido que levantes tu mano. ¿Hiciste esta oración por primera vez? ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Levante su mano. ¿Alguien le dijo a Jesús, limpia mi corazón? ¿Ahí? ¿Dónde? Muy bien, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más le dice a Dios, perdona mis pecados? Quizás tengamos que hacer una oración para volver al Señor y tomar las herramientas y ponernos a servir. Yo le voy a pedir al pastor Gustavo, que él concluya con otra oración. Él sería levantado como rey, pero fíjate que en la historia de David, mucho antes, cuando Saúl tiene un problema y un demonio lo atormenta en su corazón, entonces los consejeros de Saúl dicen, necesitamos un músico, necesitamos a alguien que toque melodías que sean tan celestiales, que lleven al corazón a mirar a Dios. ¿Quién puede ser? ¿Y saben qué? Uno dijo, hay un hijo de Isaí que tiene un tremendo talento. ¿Y dónde lo usa? Ahí, cuando cuida las ovejas. Él está ahí practicando. Y cuando llegó el momento, aquello que había practicado tanto tiempo tuvo sus frutos, dones, oportunidades. Y llegó al palacio no por haber sido ungido, no para ser rey, llegó al palacio porque tocaba bien y adoraba a Dios de esa manera. ¿Ves? Vos esperá un cargo para servir a Dios, empezá a servirlo ya. Esperá que alguien te convoque a la orquesta para tocar, toca en tu casa todos los días. Esperá que alguien te llame a ser maestro de la célula, estudiá todos los días en tu dormitorio. Y cuando estés afinado en tus dones, Dios te va a llamar. Y va a ver, ¿cómo te va a llamar? Con una oportunidad, va a haber una oportunidad. Y entonces donde aplicar tus dones, tus talentos, tus capacidades, y se amolden a la situación en tiempo y forma. Me puedo ir más, pero me están mirando enojado Ezequiel y voy a seguir. Los que comparten sus habilidades y trabajan en equipo tienen asegurado el éxito. Porque se acuerdan, al final de la historia se unen los dos.
Y entonces la liebre carga a la tortuga hasta el río, y en el río la tortuga carga a la liebre y los baten el récord de tiempo y fueron aclamados ambos. Ahora aparece 4 veces la palabra éxito en la Biblia, 2 de manera negativa y 2 de manera positiva. Una cuando estaba hablando cuando habla de la manera positiva, cuando habla de David, que dice que cuando salía a la guerra tenía más éxito que todos. Y la otra es cuando habla de Nehemías acerca del éxito, capítulo 1, versículo 11, y pide buen éxito, ¿no? Y es cuando todos le ganan a uno. Entonces, cuando habla de David, habla del éxito de uno sobre todos los demás. Él tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Pero cuando habla de Nehemías, habla del éxito de todos juntos contra uno, el enemigo. Sanbalat, Tobías, el diablo. Y entonces la idea es que cuando estamos juntos nos complementamos y trabajamos mejor. Cuando estamos juntos los defectos se minimizan, las capacidades se agrandan y llegamos a mejores resultados y mayores éxitos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quiénes? Pedro y Juan, la liebre y la tortuga. Ahora se estaban unidos para padecer del mundo. Mira, algunos de nosotros vamos a ser llamados a padecer. Todos, como estudiamos, vimos el domingo pasado con el doctor Martín, todos estamos llamados a sufrir. Job dice que como las chispas se levantan por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Todos sufrimos. Pero algunos serán llamados a sufrir por causa de Cristo. La Biblia habla de estos hombres como de espectáculo al mundo, porque Dios los va a preparar para poder sufrir y para aceptar con resignación y con gozo una prueba muy difícil. ¿Ves que ellos no salían amargados, no salían decepcionados, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo? ¿Ves? En la obra de Dios están, que si lo pusiéramos acá creo que nadie se anotaría, ¿viste? Los llamados a sufrir. ¿Quién se anota? Pero Dios va a preparar para este momento y para el lugar, algunos de nosotros, los que son burlados, los que son insultados, los que son agredidos, los que son muertos por causa del Evangelio. Y el último círculo es participar en misiones. Hechos capítulo 8, otra vez Pedro y Juan. Se abren las misiones, se predica en Jerusalén y luego en Samaria. Y en el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y entonces vinieron y empezaron a orar para que el Espíritu descendiese sobre ellos, e hicieron una gran obra en aquel lugar. Algunos de nosotros vamos a ser llamados a las misiones. Algunos de los que están acá, Dios no solo va a utilizarlo acá, sino en las misiones, las extensiones, los anexos. Quizás decir, yo no tengo oportunidades en la iglesia madre, en la iglesia grande. Bueno, hay un montón de anexos y lugares donde puede ser útil. Pero yo quiero cantar en la iglesia central. Empecé a cantar en el campo en San Vicente. Y si las vacas se acercan, entonces vas creciendo y vas teniendo oportunidades. Y hay un montón de lugares para servir a Dios. Y uno se puede formar en las misiones y en las extensiones misioneras. Pero quizás alguno en su corazón tenga el ir a otro lugar, a otra provincia, a otro país. Y bueno, eso es algo que el mismo Dios te está poniendo. Y no debemos atar a nuestros hermanos y impedirles, sino enviarlos con gozo. ¿Ves?